Aquí van 3 historias cortas sin contexto ni relación alguna. Primero, la tía peligrosa. Hace 2 años conocí a mi ex esposo en un baile. De inmediato hubo feeling. Él me pidió mis redes sociales y empezamos a hablar. Al tiempo nos hicimos novios y como resultado de nuestro amor quedé embarazada. Cuando nació mi bebé, nuestra felicidad se vio opacada por los comentarios desagradables de su tía. Ella empezó a decir que no era su hijo por su color de piel. Mi esposo y yo decidimos no prestarle atención, porque él ya sabía cómo era su familia. Y aunque a mí sí me estaba afectando un poco, me aliviaba saber que él confiaba en mí. Tiempo después se empezó a perder mi ropa y casualmente ella compraba algo igual. Un día vino a mi casa alegando que yo le robé un pantalón. Eso me pareció una falta de respeto y ya se pasó de la raya. Por eso nos dejamos de hablar. Al poco tiempo, se perdió el celular de la que era mi cuñada y mágicamente apareció a un lado de mi refrigerador. Así que, como eso ya era demasiado para mí, decidí regresarme a mi casa y no aguantar más. Pero como era de esperarse, volví a esa casa de nuevo por mi esposo y para que mi hijo creciera a su lado. Ya no me decían nada, pero seguíamos en enemistad. Un día yo tuve que ir a mi pueblo para vacunar a mi bebé, ya que en el que vivía no había centro de salud. En la noche me llamó el papá de mi hijo muy enojado, diciéndome que cómo era capaz de hacerle eso. Yo no entendía a qué se refería. Pues resulta que su familia había inventado que yo estaba saliendo con alguien más y él no confió en mí y les creyó. Me trató horrible. Ya la verdad salió a la luz. Su tía intentó por todos los medios separarnos hasta que lo logró. Él vive pidiéndome perdón, pero no pienso volver nunca más, ya que la clave principal para que una relación tenga éxito es la confianza. Segunda historia, el cucaracho de mi vida. Esta historia sucedió hace 7 años cuando conocí al hombre que me dejó con inseguridades hasta hace muy poco. Mi tío tiene una pastelería y yo siempre iba a ayudarle. Me encantaba ir a trabajar en ese lugar. Un día estando allí, llegó un chico alto y muy guapo. Fue muy amable conmigo. Me habló tan bonito que yo quedé flechada de inmediato. Como la conversación se tornó interesante, él me dijo que sería buena idea que siguiéramos conociéndonos, así que me dio su número. Cabe resaltar que en ese entonces yo tenía solo 14 y él tenía 17. Siguió yendo muy seguido a verme hasta que nos hicimos novios. Por la diferencia de edad, mi mamá nunca estuvo de acuerdo con esa relación. Y sinceramente en ese momento era tan inmadura que no le veía la gravedad al asunto. Por la misma inmadurez de ambos teníamos una relación muy inestable. Un día mi tío nos vio por accidente besándonos y tuvimos que terminar. Pero antes de eso, yo había descubierto que mi novio se escribía en secreto con una de sus amiguitas con la que también tenía una relación amorosa. Por eso, mi plan fue grabar mientras nos dábamos un beso para que ella nos viera. Porque si yo no era feliz, él tampoco lo sería. Ya ha pasado muchísimo tiempo de eso. Y aunque no fue fácil, he entendido que una tiene que amarse a sí misma para no permitir tratos incorrectos. Y sobre todo, madurar antes de buscar novio. Tercera historia, laxante en la sopita. Mi sueño desde pequeño siempre ha sido ser pastelero. Mi mamá me compró todo lo necesario para que vendiera postres. Pero en mi barrio había una vecina machista que me decía que yo era gay por el hecho de hacer postres. Un día decidí vender mis donitas en la calle porque quería comprarme un celular. Ella pasó por el frente y todas mis donitas volaron. Según esa señora, había sido un accidente. Obviamente me puse muy triste, pero también con muchas ganas de vengarme. Para su cumpleaños le pidió todos los postres a una niña de otro pueblo diciendo que esos sí eran ricos porque los hacía una mujer y que yo nunca surgiría en este gremio. Eso fue la gota que derramó el vaso. Como lo que divide nuestras casas es una cerca de madera, entré al patio de su casa donde estaban haciendo una sopita y le vacié un tarro de laxante. Después vi que lo sirvieron y todos los invitados empezaron a vomitar y a sentirse mal. Aún le pido perdón a Dios porque varios terminaron en el hospital. Pero hasta ese día la señora se metió con mis postres. Hoy día los hago para eventos grandes y espero que el laxante le haya limpiado la conciencia. Si llevas mucho tiempo por acá, te darás cuenta que esta es una historia antigua. Sí, probablemente ya la viste si eres una fiel seguidora. Sin embargo, me pareció súper interesante para todas las nuevas bellas que están llegando compartirles de nuevo este contenido tan entretenido y tan genial. Recuerda que si quieres una historia nueva, sale todos los días a las 3 de la tarde por mi canal. ¡Gracias!
Dañé una boda por una foto. Tengo una pastelería pequeña en mi ciudad. Un día se me ocurrió contratar a una chica para que me ayudara a manejar las redes sociales y así poder vender más. Ella me recomendó empezar a subir fotos a Instagram, pero no solo de mis pasteles, sino de clientes satisfechos. Y empezó a funcionar. Las fotos funcionaban, pues cada vez me escribía más gente, recibía pedidos y los enviaba, y a muchos clientes ni los conocía. Como la estrategia estaba funcionando, le tomaba fotos a absolutamente todos los clientes que iban a la pastelería cuando les hacía su entrega y lógicamente las publicaba. A mala hora llegó una parejita a encargarme un pastel para su boda. Los atendí, tomé su pedido y todo era absolutamente normal y rutinario, igual que con cualquier otro cliente, igual que con cualquier otra pareja. Como ellos no vendrían a recoger su pastel de bodas, sino que yo se lo enviaría, entonces no podría tomarle su foto felices y satisfechos. Así que se me ocurrió pedirle que nos hiciéramos una selfie para recordar el momento. Al tipo no le gustó mucho la idea, pero la novia estaba tan emocionada que de inmediato dijo que sí. Él me preguntó que para qué quería una foto. Y como me imaginé que si le decía la verdad me diría que no, pues le dije que simplemente me habían caído muy bien y quería una foto para recordarlos porque eran una parejita hermosa. La novia le dijo que ya no preguntara más y sonriera, y yo tomé la selfie con mi teléfono. Tan pronto como salieron de mi pastelería, subí la foto y escribí en el copy que ellos eran una parejita linda que se iban a casar en un par de semanas y habían venido a encargarme su pastel. Pasaron un par de días y todo normal, pero de repente recibí un mensaje en el que una chica me preguntaba si era cierto que esa parejita de mi última foto se iba a casar. Yo, creyendo que ella era una cliente, le respondí que sí, que era cierto. Me preguntó sus nombres, los de la pareja, y se los dije, pues no le vi ningún problema. La chica dejó de responderme los mensajes y yo no quise darle importancia. Al día siguiente, la misma chica llegó a mi pastelería. Me dijo que ella me había escrito preguntándome por la parejita de la foto. Yo le pregunté si los conocía, me dijo que sí y que el tipo de la foto era su esposo, y se puso a llorar. Yo le pedí que se sentara, le di una botella de agua y le pregunté si estaba segura de que él era su esposo. Y me confirmó que en efecto se trataba de él. Yo no sabía ni qué decir. Ella empezó a contarme que vivía en un pueblo a 3 horas de allí, que tenían una hija de 7 años y no podía creer lo que estaba sucediendo. A mí me hirvió la sangre del enojo y sentí muchísima empatía por esa pobre mujer. Entonces le pregunté si podía hacer algo por ella en ese momento. Me pidió que por favor no le dijera nada a nadie, y menos a la pareja, que por favor le dijera cuándo sería la boda y dónde. Y yo, que sé reconocer a una mujer tóxica, le pregunté si tenía planeado interrumpir la boda. Ella me dijo que sí, que llegaría con su hija el día de la boda para interrumpirla y que todo el mundo supiera la verdad. Le hablé y le dije que, si bien no era nadie para decirle qué hacer, su hija pequeña no debía ser sometida a ese suceso tan traumático. Entonces se puso a llorar y me dijo que tenía razón. Cuando estuvo más tranquila y asimiló lo que estaba sucediendo, me agradeció por todo y simplemente se fue. Yo no sabía qué hacer, quedé súper confundida y perturbada. Empecé a escribirle a la mujer que no hiciera ninguna locura, que pensara en su hija, pero ella no veía los mensajes. Como pensé que me iba a meter en un problema, eliminé la foto de mi cuenta y me puse muy nerviosa. Traté de escribirle a la novia, pues me imaginé que ella también era inocente de lo que estaba sucediendo. Pero al pensar que me iba a causar más problemas, preferí no hacer nada. La zozobra me consumía y no sabía cómo proceder en ese momento, así que preferí quedarme quieta, pues ya había hecho suficiente subiendo esa foto. No podía dormir bien pensando en lo que pasaría, me puse ansiosa y después de 3 días de no saber nada, ya no me aguanté más. Llamé a la novia con la excusa de preguntarle un par de detalles insignificantes sobre el pastel, y la mujer me contestó que ya el pastel no iba a ser necesario, que la boda se había cancelado y me colgó. Se me ocurrió de todo en ese momento, pero no quise ser inoportuna, así que ya no llamé más. Volví a escribirle a la esposa del tipo a ver si me contestaba porque realmente me había angustiado, pero ella seguía sin responderme, solo me dejaba los mensajes en visto. Pasaron 4 meses y cuando ya había dejado el tema a un lado, la mujer me escribió contándome todo. La mujer llamó a su esposo y lo encaró. Le dijo que ya lo sabía todo. El tipo le pidió perdón y le dijo que cancelaría todos los planes de boda y terminaría con su relación. Ella le dijo que tenía que hablar personalmente con la novia para asegurarse de que realmente le contaría la verdad, y así fue. Cuando se aseguró de que la otra chica ya sabía toda la verdad, le dijo al tipo que jamás en la vida volviera a buscarla, ni a ella ni a su hija. Se mudaron a otro pueblo y están tratando de rehacer su vida sin él.
Yo seguí subiendo fotos en mis redes sociales, pero adquirí la buena costumbre de preguntarle a los clientes si me daban permiso de hacerlo. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. 3 historias que te dejarán así. Primera historia, el vivo vive del bobo. Hace aproximadamente 2 años conocí a un chico que trabajaba en el mismo lugar que yo. A pesar de que desde el principio mostró la clase de persona que era, yo no quise ver las red flags. Una vez le conté algo muy vergonzoso acerca de mí porque sentía que había confianza y toda la oficina se enteró. Yo decidí pasar esto por alto y planifiqué una fiesta para toda la empresa. Ese día nos contó que sacaba celulares a crédito. Nos gustó mucho la idea de poder comprar así un teléfono de estos de la manzanita y pagarlo a cuotas. Así que confiamos en él, varios compañeros incluso le dieron la plata de la cuota inicial. Pasaron unos días y no recibíamos nuestros celulares, semanas y nada. Y cuando le preguntábamos acerca de la entrega nos daba largas. Pasó el primer mes y yo ya estaba desesperada porque ni me regresaba mi dinero ni me daba el celular. Cuando le pedía el dinero se ofendía muchísimo. Tiempo después lo despidieron porque no solo nos estafó a nosotros, también a varios de nuestros clientes. Ese es el tipo de personas que se aprovecha de los buenos seres humanos que aún quedan porque su lema es el vivo vive del bobo. Segunda historia, tras de bruto sinvergüenza. Mi familia es dueña de una tienda de productos muy reconocidos. Un día que fui a trabajar conocí a un chico, hablamos y me pareció interesante. Cuando llegó la hora de despedirme me pidió mi número de teléfono, luego de una semana de hablar decidimos salir. Yo sentía que algo no andaba bien. Un día me invitaron a una fiesta y yo decidí ir con un amigo. Resulta que el innombrable también estaba en la fiesta y se enojó mucho. Me gritó frente a toda la gente porque estaba allí con otra persona. Yo intenté explicarle que solo era un amigo, pero no fue posible. Después de ese acontecimiento, yo tomé la decisión de no continuar con esa relación, pues me había demostrado que era un hombre muy celoso y agresivo. Días después, me llamó una mujer diciéndome que era la esposa y la madre de la hija de 5 años del innombrable. Ella me contó que a él le habían robado el celular y que al recuperar la copia de seguridad descubrió los mensajes. También me dijo que su matrimonio estaba muy mal, pero que él se negaba a darle el divorcio porque vivía en su casa y ella lo mantenía. Así que resultó ser peor de lo que imaginaba. Definitivamente tras de bruto sinvergüenza. Tercera historia, segundas oportunidades. A los 17 años me enamoré en la universidad. Para celebrar nuestro primer año de noviazgo, decoré mi habitación con velas, pétalos de rosas, sábanas blancas y compré vino. A los 3 meses me di cuenta que estaba embarazada. Les conté a mis papás y ellos me dijeron que lo mejor sería que nos casáramos. A el cucaracho no le gustaba mucho la idea, pero aún así lo hicimos. El día del nacimiento de mi hija estuve sola porque él se fue a tomar. Mis padres tuvieron que ir a buscarme al hospital ya que él no aparecía. Volvió una semana después. Una noche mientras dormía revisé su celular y encontré conversaciones con varias chicas, eran muchas. Como si fuera poco, renunció al trabajo y estaba malgastando el dinero. Pretendía que yo lo mantuviera. Cuando mi hija cumplió 5 años comenzó a desarrollar neumonía. Los médicos nos dijeron que era muy alta la probabilidad de que no soportara y a los pocos días mi hija descansó. Tomé el valor para dejar al cucaracho y al año quedé embarazada de nuevo. Pero esta vez es diferente. Mi nueva pareja me ama y me respeta. Por eso yo sí creo en las segundas oportunidades del amor. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Me enamoré de mi paciente. Soy psicóloga y esto me sucedió recién graduada. Tenía 21 o 22 años y me dieron mi primer empleo en una clínica muy grande. Empecé muy bien y contenta a ejercer mi profesión. Soy una mujer bonita, presto mucha atención a mi cuidado personal y a mi apariencia. Soy vanidosa y me gusta verme siempre bien. Pasados unos meses, un día atendí a un paciente que me flechó con tan solo verlo. Un hombre 15 años mayor que yo, guapísimo, muy reservado, bien hablado y elegante. En la primera cita empezamos a hablar y él se dio cuenta de que me sentía un poco tensa. Pero saqué la consulta adelante, le recomendé por supuesto que tuviéramos una segunda cita para seguir hablando de su problema de estrés, ya que no podía dormir bien. Él me preguntó que cuándo debería regresar y yo le dije que cuanto antes, que si podía mañana mismo yo lo atendería con gusto. Cuando el caso es que uno realmente atiende a un paciente por control después de 15 días si es urgente o después de un mes. Al día siguiente regresó y yo por motivos profesionales le pregunté si era casado y me dijo que sí. Le pregunté si tenía hijos y me dijo que no.
que su infancia había sido tan difícil que él prefería no tener hijos, pues no sabría cómo ser un buen padre, y a mí la respuesta me encantó, porque no es fácil encontrar a hombres tan maduros en ese aspecto que prefieran privarse de su descendencia o en general que tengan esa madurez emocional para reconocer que no serán buenos padres. Empecé a averiguarle más y le pregunté por su relación. Me contó que estaban enfrentando dificultades, pues sentía que no iban hacia el mismo rumbo. Y yo no sé si por falta de profesionalismo, por falta de experiencia o por la calor del momento, pero ahí vi mi oportunidad y empecé a decirle que eso era mejor que terminara con su relación, que no lo hacía feliz porque esa era la razón por la que no dormía bien. Él me miró con sospecha. Después sonrió y me preguntó si no era apresurado llegar a esa conclusión. Y yo, que debía haber tomado esa oportunidad para enmendar mi camino, le dije que estaba 100% segura de que esa era la única razón por la que no podía descansar, pues era su inconsciente diciéndole que no merecía el descanso hasta que no se librara de eso. Pues finalmente le estaba haciendo un daño terrible a esa otra persona al estar con ella si realmente no iban hacia el mismo rumbo. Y pensándolo bien, en ese momento yo no sé qué esperaba que sucediera, pero tenía claro que mientras estuviera casado no me metería con él. Ya si él se divorciaba por su propia decisión, pues yo podría con mucho gusto tratar de intentar algo. Terminó la consulta, me preguntó cuándo podría regresar a un control y le dije que en 15 días, pero él me preguntó si no se podía antes. Y yo vi ahí otra oportunidad, así que le dije que tenía agenda para el día siguiente. Volvió a venir y me dijo que lo había pensado muy bien y yo tenía razón. Entonces iba a pedirle el divorcio a su esposa, pues él quería que ella fuera feliz aunque fuera sin él. Y yo, cegada por mi inmadurez, no había medido las consecuencias de lo que estaba haciendo. Y le dije que lo felicitaba, que nunca había tenido un paciente tan sensato y con tantas ganas de sanar sus heridas. Entonces le di mi número telefónico y le dije que podía escribirme en cualquier momento, sin importar el día o la hora, que yo estaba ahí disponible, a la orden y atenta para lo que él quisiera o necesitara. Que nada más era que él me dijera y yo con el mayor de los gustos haría lo que pidiera. Y le piqué el ojo para que supiera que mi oferta no era meramente profesional. Ay, no, amor, es que... Descarada, atrevida. Dicho y hecho, que esa misma noche me escribió preguntándome si podíamos vernos. Y yo me dije a mí misma. ¿Mí misma? Este hombre no era realmente feliz al lado de su pareja. Ya se va a divorciar y no es tu culpa. Podemos salir con él y divertirnos porque está guapísimo. Fuimos a cenar, hablamos mucho, nos divertimos, bebimos un par de copas de vino, las cosas se dieron y actué como una mala sierva esa noche. Para resumir el cuento, iniciamos una relación al poco tiempo. Fui muy feliz al comienzo, pero me di cuenta que él me detenía cada vez que yo quería llevar lo nuestro al siguiente nivel. Estuvimos juntos 10 meses. Nunca quiso quedarse en mi apartamento toda la noche hasta amanecer. Me convenció de que después de divorciarse de su esposa y mientras encontraba dónde vivir él solo, estaba quedándose en el apartamento de un amigo y por eso no podía llevarme allí. Pues le daba pena abusar de su confianza. Y la gota que rebosó la copa fue cuando me dejó plantada en Navidad y Año Nuevo, pues no quiso ir a compartir esos días con mi familia, poniéndome excusas ridículas. En enero, entonces fui muy sincera con él. Le dije que realmente lo quería y que mi intención era llevar la relación al siguiente nivel, pero sentía falta de compromiso de su parte. Así que le pregunté por qué estaba poniendo esas barreras. Al comienzo me dijo que estaba exagerando, que él sí me quería, que todo estaba en mi mente y cada vez se ponía más nervioso. Lo puse entre la espada y la pared preguntándole cada vez más y más cosas, pues yo necesitaba saber ya si íbamos a continuar a mi ritmo o no. Y si él no quería nada serio conmigo, pues terminaría con eso de una vez. Probablemente, para sorpresa de nadie, me confesó que él nunca se había separado ni divorciado de su esposa, que la amaba y su matrimonio estaba mejor que nunca, pero que realmente disfrutaba de mi compañía y quería continuar con lo nuestro. ¿Ah? Yo, que soy una mujer cínica, pero sé reconocer cuando me he equivocado, sonreí y le dije que me lo merecía, que yo misma me había buscado todo lo que me había sucedido, así que no haría ningún escándalo ni ningún reclamo. Le agradecí por todo, le dije que habían sido 10 meses espectaculares y le pedí que por favor jamás en su vida me volviera a buscar. Él me rogó que por favor lo perdonara y que habláramos porque teníamos que encontrar una forma de que lo nuestro funcionara. Yo simplemente le di la espalda y a mi barco le llamé Libertad. Bueno, primero me marché, ¿no? Dice, y me fui. Al día siguiente, en mi trabajo, le conté todo a una compañera de trabajo.
Éramos medio amigas. No le tenía tanta confianza, pero yo sabía que necesitaba desahogarme y ponerle palabras en voz alta a todo lo que me había sucedido para poder superarlo pronto. Así que le conté con detalles. Ella también es psicóloga y entendió que yo estaba haciendo terapia y amablemente me escuchó, no solo por condescendencia, sino porque es tremenda chismosa. Tanto que fue ella quien me recomendó la página de Ruth y además quien me convenció de enviar mi historia. Cuando me escuchó, me dijo que efectivamente yo me lo había buscado, pero que con todo respeto, ella no era nadie para juzgarme. También me contó que ella había atendido a la esposa del tipo, pues había venido también después de él a terapia, y me preguntó si quería que me pasara su número telefónico para que yo le contara todo. Y ya sé que el chisme hubiera estado mucho mejor si yo hubiera armado el escándalo de la vida y le hubiera dicho la verdad a la esposa. Pero era mi primer empleo, ya iba a cumplir un año allí y necesitaba el trabajo. Así que le pedí a mi amiga que por favor no dijera absolutamente nada a nadie. Todo esto sucedió por allá en el año 2006. Desde entonces no he vuelto a ver al tipo. Trabajé 3 buenos años en ese lugar y ya no volví a enamorarme de ningún otro paciente nunca más. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Me reencontré con mi ex justo en la boda. Durante toda mi época de escuela estuve absolutamente enamorada y encaprichada de un chico que no sabía que yo existía. Fueron 6 años viéndolo a diario e imaginándome el resto de nuestras vidas juntos, poniéndole nombre a nuestros hijos, imaginarios por supuesto, diseñando la casa en la que viviríamos y todas esas cosas que las niñas normales y emocionalmente sanas no hacen. El hecho fue que, faltando una semana para terminar el último año de escuela, en una dinámica de integración que estábamos realizando por motivo de la finalización de nuestra etapa escolar, nos pidieron que fuéramos sinceros y dijéramos algo lindo a alguien para que nos recordara toda la vida. Y yo, con las hormonas de los 16 años tremendamente alborotadas y embriagada de mis propias emociones, me dije a mí misma, es momento de confesar abiertamente frente a todo este grupo de adolescentes que desde los 11 años has estado enamorada del chico guapo que no tiene ni idea de que existes. Total, en una semana ya no los volverás a ver nunca más en la vida. ¿Qué puede salir mal? Y decidí hacerme caso a mí misma. Por supuesto les estoy hablando de 1999. Por lo menos en mi país tercermundista no había smartphones ni redes sociales ni nada de lo que la globalización nos dejó. Y yo me iría a vivir a los Estados Unidos, a Boston, tan pronto como terminara la secundaria. Así que quería cerrar ese ciclo al menos haciéndole saber la verdad. Tan pronto como hablé, todos se quedaron mirándome con la boca abierta y el chico guapo también. Y ya estaba preparada para que viniera la burla. Pero en vez de eso, todos empezaron a gritar en coro, ¡que hable, que hable! Y yo ni idea de a qué se referían. Lo que sí sucedió fue que el chico guapo se avergonzó y se fue. Cuando la dinámica terminó, vino a buscarme, a preguntarme si lo que le había dicho era verdad. Y le dije que sí, que estaba muy enamorada de él, pero nunca había tenido el valor de decírselo porque creía que me iba a rechazar. Él entonces me dijo que también estaba enamorado de mí y que nunca me lo había dicho por la misma razón. Y al parecer todo el mundo sabía que yo le gustaba. Pero como yo nunca le había dicho a nadie que él me gustaba, pues ni modo, no se había podido concretar. Yo estaba feliz y triste. Por un lado, estaba sucediendo lo que siempre había soñado. Y por otro lado, en contados días me iría del país y no lo volvería a ver nunca. Nos dimos unos besitos y nos hicimos novios, al menos para disfrutar en 2 semanas todo lo que había esperado por 6 años. Fue increíble. Nos vimos a diario hasta que llegó el día de irme y perdimos contacto. Las llamadas internacionales en ese momento no eran una opción, por lo menos no para mí que estaba en Boston y menos para él. Además acordamos terminar y olvidarnos. Era lo mejor, pues sería lo más sano. Pasaron los años y en el 2011 abrí mi cuenta de Facebook. De inmediato recibí solicitudes de amistad de ex compañeros de la escuela, crearon un grupo y nos pusimos en contacto a recordar viejos tiempos. Yo creía que ya lo había superado, pero la curiosidad me ganaba y todos los días miraba la red social buscándolo. Pero sencillamente no aparecía y nadie sabía nada de él. Al parecer no era muy amigo de la nueva red social. En 2013, una ex compañera se iba a casar y nos invitó absolutamente a todos los del grupo.
Nos pidió que por favor nos reuniéramos en su boda para recordar viejos tiempos y todos los que aún estaban en la ciudad, incluso en el país, confirmaron asistencia. Y a mí me dio nostalgia, así que les dije que iría. Por fin llegó el momento de ir a la boda. Volví. Después de 14 largos años, estaba en la ciudad en la que crecí y estaba muy contenta de reencontrarme con todos. Ya había perdido totalmente las esperanzas de volver a verlo. Y como les dije, creía que ya lo había superado. Nos vimos con varios en la fiesta preboda. Recordamos viejos tiempos, nos divertimos mucho y la novia me dio la sorpresa más bonita de mi vida. Ella me había insistido muchísimo preguntándome constantemente si yo tenía novio o si estaba saliendo con alguien, y realmente yo estaba sola. Ella me pidió que por favor fuera su dama de honor, y yo por supuesto le dije que sí. Me contó que tenía de compañero a un chico genial, que quería presentarme para que la pasara súper bien esa noche. Yo me sonrojé, pero no me negué a la proposición. Ella me explicó que el chico venía viajando en ese momento, pero que no me preocupara. Su vuelo llegaría a primera hora de la mañana y en la boda la wedding planner me explicaría quién era mi chambelán. Yo la estaba pasando muy bien, así que le dije que estaba de acuerdo con todo. Después de decirme eso, me preguntó si aún me acordaba de cuando me le había declarado al chico guapo del que había estado enamorada siempre. Y obviamente que me acordaba. Nos pusimos a hablar de eso y en medio de unas copas le confesé que me había costado muchísimo superarlo, que lo pensaba a diario los primeros años, pero que poco a poco me resigné a la idea de ya no verlo nunca más. También le dije que estaba ilusionada de que apareciera en el grupo de Facebook, al menos para poder hablar con él de nuevo. Y ella me dijo que cuando pasara todo lo de la boda, ella me daría su pin de BlackBerry, pues lo había conseguido. Yo no me emocioné mucho, pues como le expliqué, probablemente ya ni me recordaba, o a lo mejor tenía novia, o hasta esposa, familia e hijos. Llegó el momento de la ceremonia, la boda iba a empezar, y la wedding planner entró preguntando por mí. Me pidió que la acompañara para darme unas instrucciones, me llevó a un lado de la iglesia y me presentó a mi chambelán. Y tal como se lo imaginan, tal como lo estaban esperando, precisamente como ustedes, chismos seguidoras fieles, querían que sucediera, mi compañero era él. La wedding planner nos miró a los dos y nos dijo: la novia me explicó que tienen mucho de qué hablar, pero necesito que se concentren porque vamos a empezar. Tienen toda la noche para hablar. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Ya no era un adolescente flaco y de cabello largo. Se había convertido en un hombre. ¿Y qué hombre? Grandote, pechudo, brazudo, barbudo, guapísimo. Yo estaba en shock. Me quedé sin palabras. El último año de secundaria me empecé a fijar en una chica muy linda. Curiosamente había estudiado con ella los últimos 6 años, pero no le había prestado atención. Sin embargo, cuando caí en cuenta, me gustaba mucho. Era ingeniosa, divertida, alegre, pero yo era todo lo opuesto. Callado, introvertido, tímido, y prefería estar solo con mis 2 mejores amigos todo el tiempo. Yo les conté a ellos que me estaba enamorando de la chica, pero nunca iba a tener el valor para declararle mi amor juvenil, pues la timidez me consumía. Y realmente lo intenté, pero cada vez que intentaba acercarme a ella, algo sucedía y sencillamente no podía hacerlo. Ya finalizando el año escolar, en medio de una integración y despedida, ella se animó a decirme frente a todos los compañeros que había estado enamorada de mí desde siempre, pero nunca se había animado a decirme nada, también por vergüenza. Yo quedé estupefacto, igual que todos nuestros compañeros, pues al parecer los chismosos de mis amigos habían regado el cuento para ver si llegaba a oídos de ella. Yo me armé de valor y le dije que también sentía lo mismo, y fue el día más feliz y más triste de mi vida, porque junto con su confesión me contó la mala noticia de que en un par de semanas se mudaría a Boston, en los Estados Unidos, y ya no nos volveríamos a ver nunca más. Yo le pedí que por favor compartiéramos juntos sus últimos días en la ciudad, y realmente la pasamos muy bien. Yo terminé de enamorarme profundamente de ella, desde entonces y para siempre. Desafortunadamente, llegó el día de su partida y ya no supe más de ella. Los primeros días fueron insoportables. En ese momento no lo sabía, pero desarrollé una profunda depresión, la cual sufrí por 3 años hasta que finalmente fui diagnosticado y con ayuda profesional pude empezar a tratarme. Para seguir con mi vida, me mudé de la ciudad. Mis padres estaban divorciados. En ese entonces vivía con mi papá y decidí irme a vivir a la ciudad donde mi mamá y su nueva familia vivían.
Allí en el nuevo ambiente y con el apoyo de mi madre, mi padrastro y mis medio hermanos, inicié mi vida a los 20. Me concentré en estudiar y trabajar. Perdí todo contacto con cualquier cosa o persona que me la recordara, pues ella antes de irse me había dicho que lo mejor era que termináramos definitivamente y siguiéramos con nuestra vida. Yo le dije que estaba bien, pero realmente quería decirle que no podía seguir mi vida sin ella. Pasó el tiempo y con mucho esfuerzo pude seguir con mi vida. Encontré paz trabajando en una huerta agrícola en un pueblo cerca a la ciudad. Cultivar la tierra y cosechar su fruto me hacían sentir en paz. No era un ermitaño, pero prefería la vida tranquila. Igualmente disfrutaba de la tecnología y como estaba de moda incluso en donde trabajaba, tenía una BlackBerry, pues todos nos hablábamos por ese medio. Finalizando el 2013 recibí un mensaje en mi BlackBerry. Era uno de mis 2 mejores amigos de la escuela. Me alegré mucho de saludarlo después de tanto tiempo. Me contó que le había costado conseguir mi PIN, pero finalmente lo había logrado pues mi papá se lo había compartido. Además me dijo que una excompañera se casaría ese fin de semana y quería invitarme. Me preguntó si podía compartirle a ella mi PIN. Yo al principio lo dudé, pero creía que ya podía enfrentarme de nuevo a mi pasado y averiguar si realmente la había superado. Así que me arriesgué y le dije que sí. La novia me invitó a su boda oficialmente y yo le confirmé mi asistencia. Me preguntó si estaba saliendo con alguien para extender la invitación doble. Le dije que no, que estaba absolutamente solo. Después de hablar con ella tuve un pequeño ataque de pánico. Me sentí muy ansioso, pues reviví todo lo que había sufrido extrañando a mi ex de la secundaria. Y finalmente decidí no ir y dejar de responder sus mensajes. El día en que se realizaba la fiesta preboda, me llamaron y escribieron, pero yo no respondí. La angustia me había invadido. Cambié de opinión cuando mi mejor amigo de infancia me envió una foto de ella, contándome que había reaparecido, que estaba soltera y que estaba allá con ellos. Entonces recordé exactamente lo que sentí cuando ella tomó la iniciativa para confesar frente a todos que estaba enamorada de mí. Y de manera inexplicable me armé de un valor que únicamente había tenido ese mismo día cuando le hablé después de que ella se confesara. Le escribí diciéndole que me iría en el primer vuelo que saliera. No sabía qué sucedería. No sabía nada, pero si tenía una mínima oportunidad de volver a verla, la quería tomar. No me importaba tirar años de terapia por la borda. Tenía que verla. Llegué justo a tiempo para la boda. Saludé a mi amigo y me dijo que la wedding planner me estaba buscando. La señora me dijo que yo era un caballero de honor y me presentaría a mi dama de honor, pues estábamos en la corte nupcial. Yo estaba tan emocionado que no terminaba de entender lo que estaba sucediendo, pero no me dio tiempo de responder. Me llevó a un lado de la iglesia y me pidió que no me moviera de ahí. Yo trataba de mirar a todos lados buscándola. Quería verla, pero de lejos, pues no sabía si ella aún me recordaba. No sabía cómo saludarla ni qué decirle. No sabía si ella querría hablar conmigo. Y de nuevo empecé a ponerme muy ansioso. Se me pasó por la cabeza salir corriendo de allí, pues no sabría qué hacer el resto de la noche si ella no quería hablar conmigo. Los nervios me invadieron. Me imaginé todos los posibles panoramas y absolutamente todos eran muy negativos. Claro, era mi mente jugándome en contra. Traté de respirar y calmarme, pero estaba hiperventilado y agitado. A mi alrededor todo estaba aún más tenso. Los invitados llegando, las personas saludándose y riéndose, los músicos afinando sus instrumentos, todo me ensordecía y justo cuando estaba a punto de explotar, a lo lejos la vi. Y desde mi perspectiva, todo se silenció absolutamente. Venía hacia mí con la wedding planner y mi vida pasó frente a mis ojos. No podía escuchar nada y solo podía verla a ella. Pude respirar de nuevo. Me invadió un profundo bienestar. Estaba en paz. Nada más importaba. Había olvidado todo el malestar solo al verla. Ese momento duró en mi mente mucho más de lo que realmente duró.
Es que el tiempo se me hizo lento. Cuanto más se acercaba, más hermosa la veía. Su mirada, su sonrisa, su cabello. Recordé cada uno de los días que compartimos juntos en nuestra adolescencia. Recordé cada beso, cada carcajada, cada momento vino de nuevo a mi memoria y no pude más que llorar. No entre sollozos y llanto, no. Pero las lágrimas se me resbalaban por los ojos mientras se me dibujaba una sonrisa desde el corazón hasta la boca. La wedding planner nos miró a los dos y nos dijo: la novia me explicó que tienen mucho de qué hablar, pero necesito que se concentren porque vamos a empezar. Tienen toda la noche para hablar. No sé de dónde saqué una serenidad inimaginable para mí. La miré, le tomé la mano y le dije: pues no hagamos esperar a la novia. Ella asintió con la cabeza. Yo le besé la mano y le dije que estaba feliz de verla de nuevo, después de tantos años. Y ella de nuevo asintió con la cabeza. Yo estaba segura de que él no asistiría a la boda. Ya había perdido cualquier esperanza de verlo. Y me quedé en shock cuando lo vi y lo reconocí. Y más aún cuando me tomó de la mano con esa serenidad y entereza. Tenía la mano tibia y estar a su lado me hizo revivir toda la felicidad de nuestro primer amor. Yo no terminaba de entender si eso realmente estaba sucediendo, pero empecé a reírme de felicidad. Lo miraba y me reía, y al verlo sonreír, yo también le sonreía. Le tomé la mano con mucha fuerza, no quería que me soltara. La ceremonia empezó. Fue hermosa. Yo no había dicho ni una sola palabra, pero cada minuto volteaba a mirarlo para asegurarme de que efectivamente era él quien estaba a mi lado. Y cada vez que giraba se veía más guapo, más pechudo, más brazudo y más barbudo. No sé cómo él estaba tan tranquilo y sereno. Cuando entré en razón, empecé a preguntarme si era porque no le importaba verme, y me empezaron a sudar las manos. Me puse muy nerviosa. Justo los novios se dieron su primer beso y nos soltamos la mano para aplaudir. Y en medio de todos los aplausos, algunas personas empezaron a llorar de la emoción de ver a los recién casados. Y un balde de agua helada me cayó encima cuando asimilé que estaba al lado del amor de mi vida, que lo había reencontrado, que no lo había superado y que no quería volver a separarme de él. Así que aprovechando que todos lloraban, yo también me puse a llorar. Y en medio del desorden me lancé en medio de sus brazotes y encima de sus pechotes. Él también me abrazó y sentir su corazón y su calor me conmovió. Le susurré al oído que lo había extrañado mucho mientras lo abrazaba. Y yo le susurré que no había dejado de pensar en ella ni un solo día desde la última vez que nos vimos. Nos miramos, sonreímos y volvimos a tomarnos de la mano. La ceremonia terminó. Yo no quería soltarla y al parecer ella tampoco a mí. No lo mencionamos ni nos pusimos de acuerdo, sencillamente no nos soltábamos de la mano. Felicitamos a la pareja, saludamos a viejos amigos y cuando por fin tuvimos un espacio para hablar, nos hicimos a un lado y le dije: me alegra verte de nuevo. A mí también. Hoy me he llevado la sorpresa de mi vida al encontrarte aquí. La verdad es que había perdido todas las esperanzas de verte y que aparecieras frente a mí así de la nada me dejó perpleja. ¿Puedo abrazarte? Nos abrazamos y lloramos juntos. No fue necesario ponerle palabras. Nuestros corazones se entendieron y supieron que nunca habíamos debido separarnos. Estar a su lado me hacía sentir pleno. Nada de todo lo que había sucedido importaba. Era feliz. Le dije que teníamos mucho de qué hablar, pero tal vez ese no era el momento. Él me preguntó cuándo tenía que irme de nuevo. Le dije que justo había tomado mis vacaciones, así que tenía 2 semanas para quedarme. Entonces me propuso que disfrutáramos de la fiesta y en las siguientes 2 semanas nos pondríamos al día. No nos separamos en toda la noche. Nos reímos, bailamos, nos divertimos, retomamos nuestra relación justo donde la habíamos dejado hace casi 14 años. Y para mí era como si no nos hubiéramos separado nunca. La fiesta terminó y ella me preguntó hacia dónde iba. Le conté que ya no vivía en la ciudad, pero pensaba pasar la noche en casa de mi papá. Entonces me pidió que pasara la noche con ella, en su hotel. No dormimos. Hablamos mucho. Nos contamos todo lo que habíamos vivido. Y viendo el amanecer le dije que no había dejado de pensar en ella ni un solo día. Y no quería volver a separarme nunca de su lado.
Yo estaba extasiada de emociones y escucharlo hablarme con esa manera me derritió de amor. Le dije que tampoco quería alejarme de nuevo. Entonces tenemos 2 semanas para resolverlo. Fuimos realmente felices esos 15 días. Con la cabeza fría decidimos hablarlo y decirlo en voz alta. Nos daríamos una segunda oportunidad. Él me pidió que me quedara y le expliqué que no era tan fácil. Toda mi vida estaba en Boston, pero le dejé muy claro que eso no significaba que teníamos que separarnos. Y entonces le pregunté si no estaba interesado en mudarse allí. No tuve que pensarlo ni un segundo. Le dije que sí y que estaba dispuesto a irme con ella en un par de días cuando tuviera que regresar. Estaba seguro de lo que estaba diciendo y haciendo. No era un impulso. Era lo que había estado esperando toda mi vida y no iba a permitir que nada me privara de ella de nuevo. Sentí muchísimo miedo cuando me dijo que sí, pero a la vez me explicó que no se podía imaginar su vida sin mí y sentí que ambos merecíamos esa oportunidad. Viajamos a Boston, vivió conmigo el primer mes. Tuvo que regresar un par de días a concluir asuntos laborales y de nuevo regresó a mi lado. Al volver, me dijo que ya no tenía que ir de nuevo a nuestro país de origen a nada y que si yo estaba de acuerdo, él se establecería en Boston de por vida para estar a mi lado. Y aunque tuve mucho miedo, le dije que sí, porque ambos merecíamos la oportunidad de intentarlo. Hoy le agradezco a mi excompañera por haberme invitado a su boda y por haberme dado la sorpresa más bonita de mi vida, ya que gracias a eso pudimos estar juntos de nuevo. Estamos a punto de celebrar 10 años juntos, 10 años de felicidad y amor. La vida ha sido buena con ambos porque nos permitió reencontrarnos y nos concedió la alegría de permitirnos compartir la vida uno al lado del otro. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi exesposa, la mala sierva. Soy un hombre de Dios. He dedicado mi vida al Evangelio y a pesar de que me guardé casto hasta el matrimonio y ejercí mi autoridad marital con amor, la sierva que conseguí no resultó ser sumisa. El espíritu del mundo estaba muy arraigado en su corazón y no pude hacer nada para salvarla. Esta es mi historia. Mis padres me criaron en el Evangelio. Desde niño me perfilé para ser pastor. Al crecer y con la bendición del Señor y la guía de mis líderes, me convertí en un joven pastor del rebaño del Señor. Un día, en un encuentro, me presentaron a una joven sierva, hermosa como una doncella, su cabello largo hasta más abajo de su cadera y brillante, su rostro natural y sin maquillaje como se espera de una mujer sumisa, sus orejas sin agujeros, puras como su alma. Era una verdadera bendición. Hablamos un rato y pude ver que entendía las doctrinas profundas y tenía al Señor en su corazón. Al llegar la noche a casa, le conté a mis padres que había encontrado a una compañera para mi ministerio. Y como mi padre es un pastor influyente y respetado en la ciudad, hizo un par de llamadas, averiguó todo lo que debía saber y de paso me consiguió una cita con la buena mujer. Hablamos de nuestras metas espirituales y de cómo podríamos dedicar el resto de nuestras vidas al servicio evangelizador. A mí me bastó con esa primera cita para saber que esa era la compañera que el Señor me había enviado. Así que hice lo que cualquier siervo varón de Dios haría. Fui a hablar con sus padres y les pedí en matrimonio la mano de su hija. Allí me di cuenta que su padre también era un hombre del Señor, pero su madre había dejado el ministerio para entregarse al mundo, y eso me causó mucha sospecha. Pero decidí pasarlo por alto, pues entiendo que nadie es perfecto, ni siquiera la sierva que el Señor había escogido para mí. El suegro se puso muy contento de entregarme la mano de su hija, pero la suegra de inmediato permitió que el diablo entrara en su corazón y hablara. Dijo que ella no podía decidir algo así por su hija, pues ella era ya una mujer adulta que tendría que decidir por su cuenta, si después de conocerme yo era el hombre indicado para casarme con ella. Yo, por supuesto, le respondí que una sierva sumisa y obediente hace lo que sus padres le dicen hasta que encuentra a su esposo,
y una vez casada, hace todo lo que él le mande. Así que no entendía por qué insinuaba que ella desaprovecharía la oportunidad de casarse con un pastor joven y respetado, como yo. El suegro le dijo a su mujer descarriada que se retirara mientras los hombres hablábamos de temas que ella no entendía. Le dije que lamentaba mucho que su esposa hubiera adoptado ese pensamiento mundanal e independiente, y me pidió que por favor salvara a su hija, porque temía mucho que la manera de pensar de su esposa se le contagiara. Para no hacer tan larga la historia, ella obedeció a sus padres y aceptó casarse conmigo, pues entendió que el propósito del Señor realizándose en su vida era ese. Como su madre no podía darle buenos consejos, la mía entonces le enseñó cómo ministrar bien las labores del hogar. Le enseñó cómo planchar bien mi ropa. Le explicó qué me gusta y qué no en lo que concierne a alimentos. Y todas las atenciones que una buena esposa, noble y sumisa, debe tener con su señor y amo. Los primeros meses fueron buenos. Éramos felices. El dinero del diezmo era más que suficiente. Pero poco antes del primer año, empezó a mostrar lo que realmente había en su corazón. Me insinuó que le pagáramos a una hermana del templo para que viniera a ayudarnos con las labores del hogar, como si ella no fuera capaz de lavar la ropa, limpiar, lavar los trastes y planchar. Yo le expliqué que la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata la destruye, y debíamos mantener el ojo sencillo si no queríamos ser oprobio para los demás hermanos. Al poco tiempo, me insinuó que quería cortarse el cabello y comprarse productos de skincare, y yo no sé qué clase de cosa mundanal es esa, pero no iba a permitir que mi mujer se tocara su cabellera, ni mucho menos que se convirtiera en una sierva vanidosa como la malvada reina Jezabel. ¿Cómo? Perdón. Como si eso no fuera poco, empezó a decirme que necesitaba zapatos y ropa, cuando evidentemente todos sus atuendos lucían muy bien y bastaba con un poco de aguja e hilo para arreglarlos. Las cosas desafortunadamente se empezaron a salir de control. Ya no me preparaba los alimentos con amor, como lo hacía mi madre. Ya no sonreía ni me hablaba con respeto y sumisión. Vi con tristeza cómo la sonrisa de su rostro se desdibujaba. Había perdido el gozo del servicio sagrado. Yo como pastor tengo que dar ejemplo. Y una esposa que no se somete bajo el yugo de su esposo es un oprobio, una piedra que hace tropezar a los hermanos. Así que los demás pastores me reunieron para darme consejo y amonestación. Me recomendaron mano dura para que mi sierva se sometiera y dejara de ser causa de tropiezo en el templo. Llegué a casa esa noche, dispuesto a amonestarla con las Escrituras y a recordarle que debe ser obediente. Pero no estaba allí, y eso me encolerizó tremendamente, porque si hay algo que enoja a un hombre bueno, es una mala esposa. Sabía que estaba en casa de sus padres, así que me fui hacia allá y mi suegro me recibió con el semblante caído. Me contó que su esposa y su hija habían empacado y se habían ido sin decirle a nadie a dónde. Solo habían dejado una nota al pobre hombre en la que le decían una sarta de injusticias y atrocidades con el fin de herirlo, mentiras en las que le reprochaban haber sido un mal esposo y mal padre. Nunca más la volví a ver ni a saber de ella. Según rumorean algunos familiares que también van al templo, dicen que ahora viven en los Estados Unidos, en Nueva York. Pero nada de eso importa, pues no tengo ni el más mínimo deseo de que regrese. Y si el caso es que vuelve, tendrá que haber cambiado de corazón para que yo acepte perdonarla. Lo peor de todo es que por culpa de esa mala sierva, casi dejo de ser pastor. Por supuesto, nada de esto me sucedió a mí. Yo solamente les cuento la historia. Desafortunadamente, sí existen en el mundo personas con esta perspectiva de la realidad.
Por favor, sean respetuosos al expresar sus opiniones. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Esta situación me tiene cansada. No sé qué título ponerle a esto que estoy viviendo y quisiera que me den consejos. Mi suegra no es una persona responsable, ni sentimentalmente ni económicamente, y su comportamiento no es adecuado. Ni teniendo un hijo fue capaz de madurar. Siempre se justifica echándole la culpa a alguien más porque no le dan el suficiente amor, atención, dinero, apoyo y demás. Aunque son una familia peculiar, sus hermanos sí se formaron académicamente. Yo me crié en una familia más conservadora. Claro está que no soy una perita en dulce tampoco, pero mi madre nos educó a mí y a mis hermanos con valores. Algo que sí reconozco es que esta forma de crianza hizo que yo pusiera a todos por encima de mí. Me desvivía tanto por los demás que dejaba mis cosas a un lado por ayudarlos a ellos. Cuando conocí a mi novio, él me dijo que estaba mal esa manera de pensar y que debía ser equilibrada. Y es que su familia y él solo ven por sí mismos. No son malos, simplemente no son empáticos. Algo que, en mi opinión, no está mal mientras no afectes a los demás. Cuando nos fuimos a vivir juntos, decidimos cuidarnos para no tener bebés. En esa casa también vivía su mamá y el novio de ella, o sea, el padrastro de mi novio. A ella no le gustaba la idea de que su hijo se fuera, así que me manipuló para que yo no quisiera irme y fingir que seríamos una familia feliz. Después de un tiempo, mi suegra quedó embarazada. Yo tomé la noticia muy bien, me encantan los bebés. Pero por otro lado, mi novio sí se molestó, porque ella actuaba como una niña inmadura e irresponsable. Nos mudamos a un lugar más grande y más costoso. Cabe resaltar que mi novio y yo pagábamos todo en la casa. El embarazo puso a mi suegra un poco más hormonal. Yo la entendía y le tenía mucha paciencia. Pero ya estaba cansada. Yo tenía que trabajar y además lavar, limpiar y cocinar. Así que yo le pedí a mi novio que me ayudara. Y eso a mi suegra le molestaba porque era mi deber. Me acerqué a mi madre para que me diera consejos. Fue comprensiva y me recordó que yo no tenía necesidad de estar aguantando eso. Y aunque tenía la razón, no le hice caso. Yo quería apoyar a mi novio y a mi suegra en su nueva etapa. A pesar de todo, yo la quería. Para evitar problemas, lo que hice fue limitar el trato con ella. Mi novio le dejó claro que no era su asunto cómo repartíamos los deberes del hogar. Preocupados por la situación, mi familia habló conmigo y me abrieron los ojos. Era mala idea vivir con ella y más estando embarazada. Hablé con mi novio, le dije, vámonos a vivir a otro lado, no estamos cómodos y estoy cansada de todo este desastre. Me pidió que lo esperara, me dijo, es mi madre, no la quiero dejar en este momento, nadie más la apoya. Y yo una vez más cedí, pero la situación fue empeorando. Ella empezó a ser grosera con nosotros sin ninguna razón. Su familia dejó de recibirnos bien. Hablé entonces otra vez con mi novio y le dije que le pusiera un límite sano, pues no tenían justificación para ese trato. Hasta que un día mi novio y mi suegra se pelearon. Yo interferí, traté de calmar a mi novio y les decía que pelear no era la solución. Esa noche mi suegra se fue a la casa de su tía y al día siguiente llegó con su tía, su prima y el esposo. La tía le levantó la mano a mi novio. Le dijo que cogiéramos nuestras cosas y que nos fuéramos. Traté de interponerme para que mi novio ya no recibiera más ese trato. Llamé entonces a mi hermano para que viniera por nosotros y a los 30 minutos nos recogieron. En lo que metíamos todo al carro, yo solo pensaba en que esa señora no agradeció nada de lo que hicimos por ella. Al contrario, todos nos amenazaron hasta con demandarnos. Él cortó todo contacto con ellos, o sea, mi novio. Pero solo duró un tiempo, pues su mamá ha estado escribiéndole de forma manipuladora que quiere verlo. Quedaron de verse en un café para hablar, y yo sigo muy dolida y molesta con ella. Nunca he recibido una disculpa de su parte, y hasta el día de hoy afirma que soy la culpable de que su hijo no sea feliz, cuando realmente yo siempre he apoyado a su hijo emocionalmente, económicamente y en todo lo que he podido. Me molesta el hecho de que él la vea, pero no sé cómo decírselo. Mi suegra no se ha hecho responsable de la vida nueva que trajo al mundo. Se le olvida que es suya. Siempre que puede, se la deja a alguien más mientras ella vive la vida.
No sé cómo expresarme con mi novio sin hacerle daño. Él sigue confiando en ella y yo temo que le vuelva a hacer daño. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Otras 3 mini historias para hoy. Historia 1. El milagro. Conocí a mi esposo en la iglesia de forma casual. Nos veíamos cada fin de semana. Un domingo fue el día en el que pensé que no volvería a verlo, ya que él no era de mi país, y esa mañana se despidió de mí. Pero resulta que tuvo que volver. Así que se presentó la oportunidad y nos fuimos conociendo poco a poco. Cuando se dio cuenta de que sentía algo por mí, me pidió que por favor ya no me acercara a él y que solo habláramos cuando se tratara de algo sobre la iglesia. Sinceramente me sentí muy mal, ya que desde que él regresó a mi país y lo conocí mejor, me fui enamorando. Pero no se lo había dicho debido a que él siempre me decía que no quería casarse, que no estaba en sus planes. Un día una amiga de la iglesia se enteró que él ya no quiso que siguiéramos siendo amigos ni tener contacto. Pero la razón era que él no pudo terminar sus estudios y pensó que yo jamás me fijaría en una persona que solo hizo la secundaria, ya que mis papás no lo iban a aceptar, pues ellos son profesionales. Yo estaba en la universidad cuando un compañero me acompañó a la iglesia a dejar unos documentos y él estaba allí. Lo saludé y en esas mi compañero me pidió que fuera su novia. Yo obviamente le dije que no, pero lamentablemente cuando vio esa escena, él se retiró y no alcanzó a escuchar que yo rechacé al otro chico. Tiempo después, una amiga en común de la iglesia nos reunió para aclarar las cosas porque ella era tan amiga mía como de él y quería lo mejor para los dos. Gracias a Dios que se aclararon. Volvimos a platicar como amigos. Un día me invitó a comer un helado y estando ahí me pidió que fuera su novia. Habló con mis padres y ellos le dieron su aprobación. Unos días después, de la nada, bajando las escaleras del salón de la U, me desmayé y recibí un golpe en la cabeza que me ocasionó pérdida de memoria temporal. Él llegó a mi casa. Yo no sabía quién era, pero me abrazó muy fuerte y con los ojos llorosos me dijo que haría todo para que lo recordara y volviera a enamorarme de él. A los 3 meses pude recordarlo, pero durante ese tiempo, aún sin recordar que ya era mi novio, sentía mucho cariño por él. Lamentablemente, la pérdida de memoria afectó mi desempeño en la universidad y mi carrera se arruinó. Meses después nos casamos. Cuando quise quedar embarazada, me dijeron que yo no podría tener hijos, ya que desde los 8 años tomaba medicamentos muy fuertes que me habían dejado estéril. Pero él jamás se rindió y me dijo que íbamos a tener un hijo sí o sí. Hasta que un día me hice la prueba de embarazo y salió positiva. Ahora tengo una linda hija. Es mi milagro. Historia 2. Vender pasteles salvó mi vida. Soy la mayor de mis hermanos. Crecí en un hogar muy bonito. Mi mamá siempre fue una mujer trabajadora y afortunadamente siempre tuvo cargos muy importantes. Viajaba mucho, por lo que pasaba meses fuera de casa. Por eso decidieron que papá cuidaría de nosotros y de la casa. Un día nos enteramos que mi mamá tenía otra familia, tenía un esposo más joven e incluso estuvo embarazada y lo ocultó todo el tiempo que estuvo por fuera. Tras ese suceso, mis papás se divorciaron. Yo estaba en plena adolescencia. En ese momento tenía un novio con un hogar muy lindo, así que me dije a mí misma, sería una grandiosa idea embarazarme de este chico y así pertenecer a esta familia. Tiempito después salí embarazada de mi novio. Tardé en darme cuenta de que esa decisión me cambiaría completamente la vida. Aunque seguía estudiando, empecé a vender los pasteles que mi papá hacía y hasta aprendí a hacerlos. Me separé del papá de mi hijo, pero seguimos siendo amigos. Un día me llama un chico y me dice que una de las maestras que me compraba era su tía y que se acercaba a su cumpleaños, que si le podía llevar un pastel. De inmediato le dije que sí. Lo hice y se lo fui a entregar a su casa. Salió a recibir el pastel un hombre muy guapo, totalmente tatuado, de esos que te dejan en terapia pero aún así te gustan. Me puse tan nerviosa que se me olvidó cobrarle. A los días me marcó y me dijo que el pastel estaba increíble, que si no le podía vender uno mini, pequeño. Por pura emoción le dije que sí y que se lo llevaba por la noche. Pues me puse manos a la obra. Cuando llegué a entregárselo, me invitó a pasar y nos comimos juntos el pastel. Me enamoré locamente. Solo había visto a mi hijo una vez y él fue muy bueno con mi niño, así que más me gustó. Al tiempo salí embarazada y me propuso matrimonio. Yo quedé fascinada, estaba viviendo mi sueño.
Nos mudamos a una casa que su papá le había dejado en una comunidad muy pequeña a unas 2 horas de mi ciudad. Llegamos a aquella casa que estaba en obra negra y sin puertas, así que mi papá nos ayudó para terminarla y amoblarla. En menos de un mes comenzó mi martirio. No me dejaba maquillarme, tenía que vestir ropa muy holgada y tapada, no podía trabajar aunque no teníamos nada de dinero, no podía hablar con mi familia. Además, empezó a menospreciar a mi hijo por su color de piel. Yo me quedaba callada, pues le tenía miedo. Un día me enteré que el esposo de una vecina estaría de cumpleaños, y como no tenía nada que hacer, me puse a hornear y les regalé un pastelito. Todos los vecinos que asistieron a la fiesta quedaron encantados y comenzaron a encargarme pasteles para sus fiestas. Yo los hacía a escondidas para poder darle a mi hijo dinero para la escuela. Además, comencé a ahorrar porque estaba esperando otro bebé. Hasta que un mal día, una vecina tocó a mi puerta y salió mi esposo. Y le dice que les encantó el pastel que le había vendido, que era un hombre con suerte y que quería encargarme otro para el cumpleaños de su hijo. Él le agradeció y le dijo que yo no estaba. Pero cuando ella se fue, mi esposo se desquitó conmigo. No puedo decirles cómo, pero ya se imaginarán. Yo estaba muy asustada. Esto volvió a repetirse días después, y esta vez enfrente de mis hijos. Mi pequeña de 3 años solo lloraba y mi hijo de 6 se escondió debajo de la cama y llamó a su papá. Horas después, llegaron mi ex, mi hermano y mi papá a la casa. Los vecinos llamaron a la policía y me regresé a mi ciudad. Pasaron algunos meses cuando mi ex, el padre de mi primer hijo, me dijo que su mamá, que había partido, le dejó algo de dinero, que él me pondría una pastelería. Y así fue como puse mi negocio. Hoy en día es mi actual esposo y ahora contamos con 5 sucursales en mi estado. Así fue como vender pasteles salvó mi vida. Tercera historia. No soy la segunda de nadie. Trabajo en una empresa de comunicaciones. Me iba bien, ocupaba un puesto de supervisora. Un día llegó un nuevo jefe a la empresa. Al tiempo me dijeron que me iban a cambiar de área, una con menos beneficios y en el lugar más recóndito y feo que hay. Yo no entendía por qué me estaba sucediendo todo esto, así que le pregunté las razones a mis superiores y me dijeron que porque yo era poco empática con los clientes y que ya no cumplía con las características necesarias para ese cargo. Aunque me parecieron excusas baratas, acepté el cambio. A los meses recibí una llamada tarde en la noche de mi nuevo jefe. Yo no le contesté por la hora, pero me llegaron unos mensajes que decían: ¿qué es lo que usted tiene con mi marido? Resulta que su esposa cogió el celular para llamarme. Yo decidí no responder ese mensaje, pero al otro día llegué a la empresa furiosa. Fui a hablar con el gerente general. Le dije que ya había descubierto la verdadera razón por la que me bajaron de cargo y que era una completa falta de ética e injusticia. Resulta que la esposa del nuevo jefe tenía unos celos enfermizos y sospechaba que el esposo tenía una aventura conmigo. Le pidió que me despidiera, pero como no podía hacerlo porque sería despido injustificado, decidió enviarme a ese rincón oculto. Cabe aclarar que jamás tuve nada que ver con ese señor. Yo sí me valoro, me respeto y jamás seré la segunda opción de nadie. Recuerden que nada de esto me sucedió a mí, simplemente les cuento y les leo las historias que me envían. Si quieren saber más de mi día a día con mi bella familia, pasen por mi Instagram, @RuthCastroMontoya. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Un amor no correspondido. Esta historia comienza en el último año de escuela. Yo tenía 16 años y llegó una chica nueva, bellísima, con rostro angelical, pelirroja, de piel perfecta, alta y caderona, muy llamativa, pero con la mirada triste, el semblante decaído y de pocas palabras. Yo no era sobresaliente en nada, no era atleta, no era guapo, no era popular. Me la pasaba todo el día viendo anime y leyendo mangas con mi mejor amigo. Era imposible que esa chica se fijara siquiera en mi existencia. Particularmente cuando el chico más popular del curso fue el primero en darle la bienvenida. Él era del equipo de fútbol de la escuela, era alto, fuerte, popular, pero también un patán maleducado. A lo mejor tenía problemas en su casa y se desquitaba con quienes eran más pequeños que él. Por fortuna para mí, el patán ese respetaba a mi mejor amigo y no se metía conmigo ni me molestaba.
La exnovia del patán y sus amigas le declararon la guerra a la chica nueva, simplemente porque era el nuevo interés romántico del ridículo ese, y porque evidentemente, para cualquiera que tuviera ojos, ella era muchísimo más hermosa que cualquier chica que ninguno de nosotros hubiera visto jamás. Yo le hablaba a mi mejor amigo de ella todo el día. Por fortuna, a él no le había gustado. Y es que mi mejor amigo era muy maduro, muy enfocado. No perdía el tiempo en tonterías. Éramos tan diferentes que no entiendo por qué la pasábamos tan bien juntos. Él se la pasaba en el gimnasio y estaba muy musculoso, mientras que yo era bastante débil y flaco. Yo realmente lo quería mucho. Hacía que mi vida fuera más amena en la escuela. Me cuidaba y compartíamos muchas aficiones. Yo estaba tan enamorado de la chica nueva que realmente se convirtió en mi motivación para ir todos los días a la escuela. Verla, aunque fuera de lejos, era mi mayor alegría. Pasaron 2 meses, la chica ni siquiera se había fijado en el patán. Además de linda, era inteligente. Él ya se había cansado de intentarlo con ella y había regresado con su exnovia. Y el grupo de chicas le hacía la vida imposible a la nueva. Sin embargo, a ella parecía no importarle. También era muy madura, muy enfocada. A lo mejor había vivido circunstancias muy adversas que la habían marcado. Porque era como si no le afectara nada de lo que las otras chicas decían o hacían. Simplemente las ignoraba como si no existieran. Al poco tiempo, ese grupo de ridículas empezó a esparcir el rumor de que la nueva andaba con hombres mayores por dinero. O sea, que ejercía la profesión más antigua del mundo y hombres mayores la contrataban. Pues aseguraban que la habían visto recibiendo dinero de un hombre mayor y entrando y saliendo de un lugar con él. Yo no podía creerlo. Necesitaba que ella se defendiera, pero sencillamente no les prestaba atención. Yo le contaba todo a mi mejor amigo. Le decía que no podía creer porque ella no limpiaba su reputación o desmentía todo lo que decían. Y él me explicaba que, si eso no era cierto, ella no tendría por qué desmentirlo. Que era una persona madura y como tal no le importaba lo que dijeran o no de ella, pues su valor no dependía de la opinión que otros tuvieran. Un mal día, en la cafetería de la escuela, mientras el grupito de las chicas populares se burlaba de ella, yo no aguanté más y les grité que respetaran, pues ellas todas juntas jamás llegarían a tener ni la mitad de la belleza que la chica nueva tenía, y nunca serían ni la mitad de interesantes o maduras. Estaba gritándolas enojado y frustrado cuando sentí un golpe en mi espalda. Era el patán, reclamándome que no gritara a su novia. Y entonces me puse de pie envalentonado y le dije que ellas no tenían ningún derecho a hablar así de la chica nueva. Él me empujó y me tiró al piso de nuevo. Y justo cuando estaba a punto de golpearme, mi amigo intervino y le dijo que ni se le ocurriera tocarme porque se las vería con él. El patán me miró y me amenazó. Uno de estos días no vas a tener a tu novio para defenderte. Y entonces te la verás conmigo. Mi mejor amigo me dio la mano, me ayudó a ponerme de pie y me susurró al oído: la nueva te está viendo, vio cómo la defendías. Es momento de acercarte a ella y hablarle, ahora o nunca. Yo estaba temblando, tenía un nudo en la garganta, me sentía nervioso y ansioso, pero efectivamente era ahora o nunca. Me senté a su lado. Ella vio que yo efectivamente estaba muerto de nervios. Hubo un silencio incómodo porque yo era tan tímido que las palabras no me salían. Se apiadó de mí, me sonrió, me miró y me agradeció por defenderla. Yo le respondí que no entendía por qué eran así y que me había invadido la ira, pues ella nunca molestaba a nadie y no era justo que dijeran esas cosas. Me dijo que no le importaba y empezó a preguntarme sobre mi vida. Hablamos y hablamos mucho. Ese día confirmé que además de hermosa e inteligente, es una mujer dulce, interesante, amable y profunda.
Así que le permití a mi corazón enamorarme profundamente de su alma. Al día siguiente, fue ella quien decidió sentarse junto a mí y a mi mejor amigo. Empezamos a hablar y a crear una relación muy bonita. Al poco tiempo le pregunté a mi mejor amigo si también estaba enamorado de ella, porque me sentía muy inseguro, ya que él era más alto, más guapo, más fuerte y más interesante que yo. Y era más probable que ella se fijara en él. Y si ese era el caso, pues yo no me opondría a su relación, porque realmente yo lo quería mucho y su felicidad era igual de importante que la mía. Para mi fortuna me dijo que no tenía absolutamente ningún interés en ella, pues no era su tipo. Y de nuevo me preguntó qué tan enamorado estaba de ella. Yo le dije que la amaba y que quería estar a su lado siempre. Con la confianza propia de la amistad, ella nos contó que vivía sola en la ciudad. Su mamá había fallecido y su papá trabajaba viajando. Así es que solo venía una vez al mes a traerle dinero, a verla y a asegurarse de que estuviera bien. Y eso era lo que las chicas malas habían visto, a su padre dándole dinero y entrando y saliendo de su apartamento. Cuando nos contaba todo eso, yo podía sentir su tristeza. Pero ella, sin embargo, lo contaba sin inmutarse. Había normalizado tanto su soledad que podía hablarlo con normalidad. Yo le conté todo eso a mi mamá y ella empatizó mucho con la chica. La invitábamos a almorzar y a cenar con nosotros casi que todos los días. Hacíamos tareas juntos y nos divertíamos en casa todas las tardes. En la escuela me empecé a volver popular porque todos sabían que la chica nueva iba a mi casa y era mi amiga. Empezaron a murmurar y a rumorear que teníamos una relación, y todos me miraban con mucha admiración. Un mal día, el patán se nos acercó en la cafetería, aprovechando que mi mejor amigo no estaba en ese momento con nosotros. Me preguntó si éramos novios, y justo cuando le iba a responder que no, ella le dijo que eso no era su asunto. Él le contestó que no estaba hablando con ella, que no se metiera en conversaciones de hombres. Y yo me envalentoné, me puse de pie y le pedí que nos dejara en paz. Yo no había terminado de hablar cuando sentí su puño en mi ojo. Me dio la madriza de mi vida y yo quedé inconsciente en el suelo. Lo siguiente que supe fue que estaba en la enfermería de la escuela y ella estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Al finalizar ese día la escuela, mi mejor amigo lo detuvo afuera. Lo agarró del cuello y si a mí me habían dado la madriza de mi vida, a ese pobre patán le dieron la madriza del universo. Con decirles que le tumbó un diente y le fracturó una pierna. Le advirtió que si en algún momento nos volvía a molestar, le iba a ir peor. El patán no volvió a la escuela por 2 semanas, y cuando regresó todos se burlaron de él. Ese día él cambió mucho y dejó de molestar a otros. Nuestro pequeño grupo se hacía más popular. Más personas querían hablar con nosotros. Nos saludaban y eran amables. Yo disfrutaba de la atención, pero mi mejor amigo y la chica linda no. Así que por ellos decidí mantener nuestro círculo así de cerrado. Ya íbamos a mitad del curso. Solo faltaban 5 meses para terminar, definitivamente, la escuela. Y le dije a mi amigo que quería confesarle mi amor a la chica linda. Él me dijo que era buena idea, que habría que salir de la duda, pues sabía que yo realmente tenía sentimientos profundos por ella y valdría la pena intentarlo. El año escolar terminaría y tal vez nunca nos volveríamos a ver. Él se iría a estudiar a una universidad en otra ciudad y no sabíamos qué planes tenía ella, así que era ahora o nunca. La cité una tarde en mi casa, como de costumbre. Le pedí a mi mejor amigo que no fuera. Hablamos, nos divertimos, jugamos videojuegos, hicimos nuestras tareas y no sé de dónde saqué el valor para finalmente confesarle que la amaba. Somos una familia de inmigrantes. Llegamos al país cuando yo tenía 14 años. Mi mamá falleció en un accidente de tráfico y quedé sola con mi papá.
Por la naturaleza de su trabajo, él viajaba mucho, así que tenía que quedarme sola. Aprendí a cocinar, a lavar, a ser totalmente independiente. Y por supuesto, eso hizo que me convirtiera en una joven emocionalmente hermética. En el último año de escuela, cuando tenía 16 años, mi papá decidió que nos mudáramos a otra ciudad. Entré a una nueva escuela y con ello me enfrenté a un nuevo grupo de adolescentes desorientados, hormonales y ridículos. Me gané la enemistad de un grupo de chicas tontas, la atención masculina de un patán, pero especialmente y más importante, conocí a 2 chicos increíbles que me dieron el apoyo y amor que tanto necesitaba. Rápidamente se convirtieron en mis únicos y mejores amigos. La mamá de uno de ellos me acogió en su hogar y me trató con amor desde el primer día. Fueron un alivio a mi vida. Por ellos quería ir a diario a la escuela y mis tardes eran buenas. Ambos tenían una fascinación extraña por el anime, el manga y los videojuegos. Y me contagiaron rápidamente. Eran personajes curiosos. El que tomó la iniciativa para acercarse a mí y de hecho quien me defendió del grupo de chicas malas de la escuela era tímido, retraído, pequeño, delgado y frágil. Mientras que el otro era muy callado y reservado, pero alto, musculoso y fuerte. Le gustaba mucho ir al gimnasio. Su relación era muy particular, pero increíble. Cuando me dieron la bienvenida a su vida, me ayudaron a lograr de nuevo un poco de felicidad. Un día, mi amigo el musculoso me dijo que tenía algo muy importante que decirme. Me citó al finalizar la escuela en un parque y me pidió que por favor no le dijera a nuestro otro amigo nada de eso. Cuando nos vimos, me contó que nuestro amigo estaba muy enamorado de mí y ese mismo día en la tarde me iba a confesar su amor. Y a mí la idea no me disgustó. De hecho, ya empezaba a sentir interés romántico por él, pues era muy dulce. Él entonces me preguntó si yo sentía algo por nuestro amigo, pues no quería que le hiciera daño. Yo le pregunté por qué lo protegía tanto. Y él me dijo que nuestro amigo era un chico muy sensible y nunca había estado así de enamorado de alguien como estaba de mí. Y no podía permitir que yo lo lastimara. Así que, si yo no podía corresponder su amor, él quería que yo estuviera preparada para responderle de manera que no lo hiriera. Su sorpresa fue cuando le dije que, si bien no estaba enamorada de él, no sería difícil llegar a sentir lo mismo. Mi respuesta lo decepcionó. Vi cómo su rostro se llenó de tristeza y no entendí por qué, así que le pregunté. Pero antes de contarles lo que me respondió, les cuento que efectivamente esa misma tarde el chico dulce me citó en su casa como de costumbre. Se armó de valor y aunque estaba muy nervioso, me abrió su corazón. Me dijo que estaba muy enamorado de mí y que le gustaría que nuestra relación diera un paso más. No quería que fuéramos solo amigos. Y me preguntó yo qué pensaba. Sonreí, lo besé, lo abracé y le dije que fuéramos con calma. Le expliqué que estaba muy herida emocionalmente y no quería dañar nuestra amistad con una relación inmadura. Le pedí que siguiéramos siendo amigos. Le prometí que una vez termináramos la escuela intentaríamos tener una relación y mientras tanto, ni él ni yo debíamos buscar ningún otro interés romántico. Su beso, su abrazo y su respuesta me hicieron muy feliz. Yo sabía que no era tan maduro como ella, así que no podía entender muy bien todo lo que decía. Pero el mero hecho de que no me hubiera rechazado me hizo sentir el hombre más feliz del mundo. Los 3 seguimos con nuestra amistad, como si nada. Pero mi mejor amigo empezó a actuar de manera extraña. Aunque nosotros lo incluíamos, como siempre, en todo lo que hacíamos, muchas veces él no iba en las tardes a mi casa. Y sí lo extrañaba. Pero entonces la chica linda aprovechaba que estábamos solos los 2 y me daba unos buenos besitos. Nuestra relación se fortaleció desde la amistad. No queríamos hacer a un lado a nuestro otro amigo, pero como él sabía lo que ambos sentíamos, voluntariamente se fue distanciando para darnos nuestro espacio. El tiempo pasó, se acabó el año escolar y llegó el momento de despedirme de mi mejor amigo. Él se iría a estudiar a una universidad en una ciudad lejos de la nuestra. Le dije que teníamos que hablar todos los días y seguir viéndonos durante las vacaciones de verano. Desafortunadamente, cambió su número telefónico, cerró sus redes sociales y no volví a tener noticias de él por casi un año. Después de despedir a nuestro amigo y habiendo terminado la escuela, yo misma tomé la iniciativa de hablar con el chico lindo y dulce. Le dije que estaba muy enamorada de él y que ya era el momento de que lleváramos nuestra relación al siguiente nivel. Le pedí que fuéramos novios y que construyéramos nuestra relación proyectándonos hacia un futuro juntos. Mi sueño se hizo realidad. La chica más hermosa, inteligente y dulce del mundo era mi novia. La espera había valido. No podía creerlo. Aunque extrañaba a mi mejor amigo, la novedad del noviazgo me tenía embelesado. Me hacía absolutamente feliz.
Pasaron un par de semanas y mi novio empezó a angustiarse por su mejor amigo, ya que no recibía noticias de él. Y llegó el momento de decirle toda la verdad. Le conté que el mismo día que me había declarado su amor, nuestro amigo me había citado antes de que yo fuera a su casa y me había preguntado si yo correspondería a su declaración. Y le dije que aunque no sentía lo mismo, sería fácil enamorarme de él. Y mi respuesta lo había decepcionado mucho. Le pregunté por qué estaba tan decepcionado y entonces nuestro amigo me confesó que desde hacía 3 años estaba enamorado de mi novio. Yo no podía creer que mi mejor amigo de la adolescencia estaba enamorado de mí. La noticia me cayó como un balde de agua helada. De inmediato pensé en todo el daño que le hice, porque yo no lo sabía. Le expliqué que él atesoraba en su corazón cada minuto que había vivido a su lado y que no me odiaba ni me reprochaba nada, pues sabía muy bien que su amor no era correspondido. Le conté que me había pedido que lo cuidara y lo amara porque sabía muy bien que era un chico sensible y antes de irse habíamos hablado los dos. Me dijo que lo mejor era irse, pues de esa manera nosotros dos podríamos ser felices y él se daría la oportunidad de conocer a alguien más y superarlo. También me confesó que no nos volvería a llamar hasta que no encontrara a alguien a quien pudiera amar tanto como lo había amado a él. Le conté que nos abrazamos, lloramos y sufrimos esa despedida. Le insistí en que debía despedirse de su mejor amigo, pero me aseguró que no podía hacerlo. No tenía la fortaleza para una despedida. A mí se me rompió el corazón. No sabía cómo sentirme. Pero mi mejor amigo tenía razón. Yo jamás correspondería a su amor. Y no era quien para cuestionar sus decisiones. Finalmente, él siempre había sido más maduro y más enfocado que yo. Tenía que respetar lo que había decidido, aunque me doliera. No permitimos que esa decisión afectara nuestra relación. Desde entonces, hemos sido muy felices. Desafortunadamente, casi un año después, recibimos la muy mala noticia de que nuestro amigo había fallecido en la ciudad en la que estaba de una terrible enfermedad que se hizo muy popular en el año 2020 y por la cual se vio afectado todo el mundo. Durante su funeral dimos unas palabras muy sentidas. Todos lloramos muchísimo esa gran pérdida. Aún no nos reponemos. Cada vez que lo recordamos, lloramos. Por fortuna nos tenemos el uno al otro y nuestra relación cada vez es más fuerte. Recuerden que nada de esto me sucedió a mí o a mi familia. Son historias que nos envían y aquí simplemente las contamos. Si quieren saber más de nuestro día a día, pueden pasar por mi Instagram, @RuthCastroMontoya. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes